¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo en la historia de los mundiales de fútbol. Hoy vamos a mostrarles lo que ocurrió en el cuarto mundial de fútbol FIFA que se disputó en Brasil en 1950. Mi nombre es Paul Parret, creador de La Risa es Cosa Seria Radio, y así arranca un nuevo momento. ¡Vamos arriba! La Copa Mundial de FIFA Brasil 1950 fue la cuarta edición del Campeonato Mundial de Fútbol Masculino organizado por dicha asociación. Tuvo lugar en Brasil desde el 24 de junio al 16 de julio de 1950. La FIFA recuperó la Copa Mundial después que las ediciones previas de 1942 y 1946 quedaran suspendidas por la Segunda Guerra Mundial. Si no viste el resumen de los 3 mundiales anteriores, dale un clic en la alerta que te dejamos acá y entérate qué fue lo que pasó. En el homenaje de los 25 años de la presidencia de Jules Rimet, el trofeo de campeones fue renombrado Copa Jules Rimet, dejó de llamarse Copa de la Victoria. Las sucesivas retiradas provocaron que solo participasen 13 países, 6 europeos y 7 americanos. Destacaron especialmente el regreso de Uruguay, ausente en los 2 últimos torneos, y el debut de Inglaterra luego de que las federaciones británicas reingresasen a la FIFA. Debido a su formato de competición usado solo en esta edición, la Copa Mundial de 1950 fue la única en la que no se celebró una final. En la fase preliminar, los 13 participantes se dividían en 4 grupos para enfrentarse todos contra todos en una sola vez. Los ganadores de cada grupo, Brasil, España, Suecia y Uruguay, pasaban después a una liguilla de 4 bajo el mismo sistema, de la que saldría de ahí el campeón. El balón oficial fue Duplo T, fabricado por una compañía local. La Copa Mundial de 1950 es especialmente recordada por el Maracanazo, nombre por el que se conoce la victoria de Uruguay sobre Brasil en la última jornada. A los brasileños les bastaba con un empate gracias a sus cómodas victorias contra españoles y escandinavos, mientras que a los charrúas solo le valía la victoria. La Segunda Guerra Mundial provocó la suspensión de la Copa de 1942, para la que habían presentado candidatura la Alemania nazi, Argentina y Brasil. La decisión de quién la albergaría estaba prevista en un congreso de la FIFA a celebrarse en junio de 1938, pero su presidente Jules Rimet la postergó a 1940. El estallido del conflicto un año antes hizo que todo quedase en suspenso sin saber cuándo volverían a retomarla dichas competencias. Cuando la guerra terminó en 1945, la FIFA quería reanudar la Copa Mundial tan pronto como fuese posible y programó un congreso para el año siguiente en Luxemburgo. Allí se planteó que Suiza acogiese la cuarta edición, prevista en un principio para 1949. Al ser una economía boyante, esta propuesta no era posible a corto plazo porque el país helvético no contaba con estadios suficientes para un evento internacional. Brasil dio un paso al frente para solucionar la falta de sedes y presentó un proyecto muy parecido al de 1942. Su presidente, Getúlio Vargas, se garantizó el apoyo del líder argentino Juan Domingo Perón siempre y cuando el siguiente evento en América fuese organizado por el país andino. Además, propusieron que la Copa Mundial se celebrase en 1950 para garantizar el mayor número posible de participantes. El 25 de julio de 1946, los dirigentes de la FIFA eligieron por unanimidad las únicas candidaturas presentadas: Brasil para la edición de 1950 y Suiza para la de 1954. También se aprobó que el trofeo fuese renombrado Copa Jules Rimet en homenaje a sus 25 años de presidencia, y el reingreso en la FIFA de las 4 federaciones británicas. En total, se inscribieron 34 selecciones a la fase de clasificación para las 16 plazas. Los campeones de la última edición, Italia, y el anfitrión, Brasil, clasificaron automáticamente, por lo que quedaban solamente en juego 14 cupos directos. Previamente, la FIFA había decretado que Alemania y Japón no podían jugar por su papel en la Segunda Guerra Mundial como potencias del eje. En cambio, Italia sí fue admitida gracias a su dirigente Ottorino Barassi, presidente de la Federación Italiana, quien había custodiado el trofeo de la Copa durante el conflicto, mientras que la Unión Soviética no quiso tomar parte.
En Sudamérica, sorprendió la baja de Argentina aduciendo discrepancias entre la Asociación del Fútbol Argentino y la Confederación Brasileña de Deportes, ya que en el Mundial Francia 1938, como Argentina no había sido electa sede organizativa, Brasil igual se presentó al Mundial de aquel año. Las beneficiadas por su salida fueron Bolivia y Chile. Del mismo modo, Uruguay y Paraguay regresaban luego de 2 ediciones ausentes por las salidas de Perú y Ecuador. Colombia fue expulsada de la FIFA en 1949 por la acusación de mantener una liga pirata. Las 4 asociaciones del Reino Unido, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, jugaron por primera vez la fase clasificatoria luego de su reingreso en la FIFA. En este caso, se permitió que la edición 1949-1950 de su campeonato propio, el British Home Championship, sirviese como grupo clasificatorio de 2 plazas directas. Inglaterra y Escocia llegaron a la última jornada con las 2 primeras plazas aseguradas, aunque la Federación Escocesa había prometido antes del torneo que solo viajaría a Brasil si eran campeones. Al no darse esa situación, Inglaterra fue el representante británico y único debutante. España, Italia, Suecia, Suiza y Yugoslavia consiguieron el pase sin problemas, pero Turquía, campeona del grupo 2, se ausentó al alegar dificultades insalvables. Para cubrir las bajas de Escocia y Turquía, el comité organizador cursó sendas invitaciones a Portugal y Francia. Los portugueses la rechazaron porque creían que debían haberla ganado en el terreno de juego para disgusto de la comunidad lusitana en Brasil, mientras que los galos aceptaron en primera instancia y después renunciaron por razones económicas. Las 2 plazas de Norteamérica fueron para Estados Unidos y México. La India se benefició de la retirada de Birmania, Filipinas e Indonesia, pero no pudo viajar a Brasil por razones económicas también. Si bien existe la leyenda que la retirada de la India se produjo porque la FIFA no les permitía jugar al fútbol descalzo, algo entonces común en ese país, se ha demostrado que era falsa. La Federación de Fútbol de la India no podía asumir el costo tampoco. De las 16 clasificadas, solo participaron 13. La FIFA estableció un comité organizador compuesto por el brasileño Sotero Cosme, que era el secretario de la Confederación Brasileña de Deportes, el inglés Stanley Rose, el neerlandés Karel Lotzi, el francés Henry Delaunay y el alemán Ivo Schricker. Delaunay terminaría abandonando el comité en protesta por el formato de competición elegido. La primera decisión que se tomó fue establecer dorsales de identificación para los jugadores, del 1 al 11, si bien era novedoso en el campeonato mundial, la numeración se estaba utilizando en la liga brasileña desde la década de 1940. Los dorsales fijos para cada jugador no llegarían hasta Suiza en 1954. La FIFA aceptó cambiar todo el formato de la competición en 1947 a petición de Brasil. En vez de jugar una fase eliminatoria como en las 12 ediciones anteriores, los 16 participantes previstos se dividirían en 4 grupos de 4 equipos cada uno y solo pasará de ronda el campeón de cada grupo. La novedad llegó en la fase final. Por primera y única vez en la Copa Mundial se celebraría una liguilla entre los 4 campeones de grupos a todos contra todos en 3 jornadas. La última parte de la propuesta dividió al comité organizador, pero los brasileños lo convencieron de que aumentaría tanto la emoción como la recaudación. Y ahí, don Vicetín. La edición de 1950 fue, por lo tanto, la única en la historia en la que no se celebró una final, si bien Uruguay contra Brasil de la última jornada terminó siendo el partido decisivo. Un año más tarde, en el Congreso de Londres, la FIFA decidió hacer el sorteo de los grupos antes de que se jugaran las clasificatorias. Varias selecciones se retiraron antes de la inauguración. FIFA fue incapaz de cubrir sus huecos y al final los 13 participantes se dividieron de la siguiente forma: 2 grupos de 4, un grupo de 3 y el último con solo 2 equipos. El comité organizador estableció 6 sedes. En la capital de Río de Janeiro se construyó el Estadio Maracaná, que en aquella época presentaba el mayor aforo de la historia, 183.000 personas. Eso suponía 50.000 localidades más que el Hampden Park de Glasgow en Escocia. El gobierno carioca planteó una obra de tal magnitud para demostrar el potencial económico de Brasil a nivel internacional.
Fue un periodista deportivo, Mario Filio, quien convenció a la opinión pública de que el nuevo recinto debía levantarse en el barrio de Maracaná. Maracaná fue finalmente abierto el 16 de junio de 1950, una semana antes del inicio de la competición, a pesar de que algunas partes aún no estaban acabadas. La inauguración oficial llegó el 24 de junio en el primer partido de Brasil. La segunda sede más importante fue Sao Paulo. El balón del torneo fue una Super Bowl Duplo T, de fabricación brasileña, siendo la primera vez que se utilizaba un balón sin tiento. Se atribuye su invento a los argentinos Luis Polo, Antonio Tosolini y Juan Balbonesi, y formaban parte del fútbol sudamericano desde la década del 1940. La Super Bowl brasileña perfeccionaba el modelo original, que era un balón de 12 paneles con costura y pico invisible que se podía inflar con una válvula. La FIFA anunció una lista de 27 árbitros y asistentes procedentes de Europa y América. De los 14 que dirigieron al menos un partido, 11 fueron europeos y los 3 sudamericanos restantes de Brasil. En aquella época no se seguía un reglamento común. Mientras los británicos permitían las cargas sobre los porteros, los sudamericanos hacían lo propio con las cargas por la espalda y el resto de Europa las sancionaba. Por ello, la FIFA organizó una sesión formativa en Río de Janeiro con todos los colegiados bajo la instrucción del veterano árbitro inglés George Reader para que todos cumpliesen el mismo código. En caso de lesión, los jugadores deberían salir fuera del terreno de juego para ser atendidos. Así el juego podía continuar. George Reader fue también el elegido para dirigir el encuentro decisivo entre Brasil y Uruguay. En la fase de grupos, el grupo 1, Brasil, Yugoslavia, Suiza y México. Aunque Maracaná se estrenó una semana antes, la inauguración oficial llegó el 24 de junio con el primer partido entre Brasil y México, donde los locales ganaron por goleada 4-0. Al día siguiente, Yugoslavia batió a los helvéticos por 3-0. La segunda jornada deparó una sorpresa. Mientras los balcánicos volvían a vencer con suficiencia, Brasil empató 2-2 contra Suiza. El técnico local, Flavio Costa, hizo 4 cambios respecto al choque anterior para contentar al público paulista. El pase de grupo se decidió en la última jornada entre Brasil y Yugoslavia, el 1 de julio en Maracaná, y a los brasileños solo le valía una victoria. Antes del partido se produjo la lesión de Ratko Mitic al golpearse la cabeza con el marco de una puerta de los vestuarios. Los yugoslavos no querían dejarlo afuera porque entonces no se permitían los cambios, así que saltaron al campo con 10 hombres mientras que a este le curaban la herida. Brasil aprovechó la superioridad numérica para adelantarse con gol de Ademir. Cuando Mitic se incorporó, los suyos ya estaban en desventaja y aunque buscaron el empate por todos los medios, no fueron capaces de perforar la portería de Moacir Barbosa. Al final, Cicinho hizo el 2-0 definitivo en el minuto 69. Brasil ya estaba en la fase final. El segundo grupo reunió a Inglaterra, España, Chile y Estados Unidos. Los ingleses, favoritos para la prensa, vencieron 2-0 a Chile, mientras que España, con más dificultades de las esperadas, batió a los estadounidenses por 3-1 con 3 goles en los últimos 10 minutos. En la segunda fecha, España ganó a los chilenos por 2-0. Inglaterra estaba tan confiada en superar el cuadro norteamericano en Belo Horizonte que alineó el mismo equipo del debut y dejó fuera a su estrella Stanley Matthews. Pero Estados Unidos, un equipo del que solo había futbolista profesional, ganó por 1-0 con gol del haitiano Joe Gatchens. Llegado a la última jornada, Inglaterra necesitaba vencer a España para poder clasificarse, algo que tampoco sucedió. La entonces apodada Furia Española, capitaneada por Piru Gainza, disputó su mejor partido del torneo. España ganó por 1-0 y se había clasificado contra todo pronóstico. Tras la victoria, el presidente de la Federación Española, Armando Muñoz Calero, le envió un telegrama a Franco en la que destacaba la frase «Excelencia, hemos vencido a la pérfida Albión». El otro encuentro entre Chile y los Estados Unidos, el único disputado en Recife, sirvió para que el delantero Jorge George Robledo, delantero de la Liga Inglesa, diese un recital en la única victoria chilena por 5-2. Pasemos al grupo 3, Italia, Suecia y Paraguay.
La participación de Italia estuvo marcada por la tragedia de Superga, ocurrida el 4 de mayo de 1949 cuando la plantilla del Torino Football Club falleció en un accidente aéreo. De los 11 titulares de la selección italiana de ese periodo, 10 pertenecían al club, entre ellos el capitán Valentino Mazzola. Los nuevos convocados por Italia, aún consternados, se negaron a viajar en avión y prefirieron cruzar el Atlántico en el buque Cises. El viaje duró más de 2 semanas y para cuando llegaron a Sao Paulo estaban agotados, sin entrenar y en deplorables condiciones. El comité organizador hizo que Italia jugase los 2 partidos en la capital paulista porque allí residía una numerosa comunidad de inmigrantes italianos. Se enfrentaron Suecia e Italia en Pacaembu. Los transalpinos eran los claros favoritos, mientras que Suecia, ganadora de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1948, se presentó con una plantilla de talentosos amateurs como Lennart Skoglund y Hasse Hepson. Al final los suecos sorprendieron a público y prensa con una clara victoria por 3-2 que marcó el resto de la ronda. Suecia empató con Paraguay 2-2. Este resultado eliminaba a los azzurri y aún daba esperanzas a los guaraníes dirigidos por Manuel Fleitas. Italia derrotó a los paraguayos por 2-0 con goles de Carapelezze y Pandolfini, limpiando la pobre imagen ofrecida en su debut. Suecia obtuvo así la clasificación a la siguiente ronda. Debido a que 2 selecciones clasificadas se retiraron antes de tiempo, el cuarto grupo solo contó con Uruguay y Bolivia, que disputaron un único partido el 2 de julio en Belo Horizonte. Uruguay certificó el pase con un claro 8-0, 4 goles en la primera mitad y otros 4 en la segunda. Oscar Míguez hizo una tripleta en este partido. Las 3 jornadas de la fase final se disputaron los días 9, 13 y 16 de julio en los estadios de Maracaná y Pacaembu. En las 2 primeras, Brasil realizó una exhibición de buen juego al derrotar 7-1 a Suecia y 6-1 a España, marcando así 13 goles a favor en solo 2 partidos. Uruguay cumplió sus 2 primeros compromisos en Sao Paulo. En el primero estuvo a punto de perder contra España, pero Obdulio Varela empató 2-2, y en el segundo, con más apuro de lo esperado, arrancó una victoria a Suecia 3-2 con gol de Oscar Míguez a 5 minutos del final. Al llegar a la última jornada, los únicos países con opciones de título eran Brasil, que tenía 4 puntos, y Uruguay con 3. El tercer puesto se decidió el 19 de julio en Pacaembu. Suecia fue muy superior a España y acabó ganando por 3-1 con goles de, Gachi, Pachi y todos los de Sagitario. Vamos a decir los nombres como corresponde. Sudkowski, Mellberg y Palmer. Ahí los tuve que anotar porque no me los acordaba. Así que esos son los goles suecos. Maracanazo. Sin final por el propio sistema de la competición, el duelo de la última jornada entre Brasil y Uruguay terminó siendo decisivo. Los brasileños lideraban el grupo con 4 puntos y le bastaba el empate para campeonar, mientras que los uruguayos que venían con 3 puntos solo podían superarlos con una victoria. En este escenario, la sociedad brasileña ya estaba celebrando un título que aún no habían logrado. En el día del partido, los principales diarios de Río de Janeiro llevaban titulares como Brasil campeão do Mundial do Futebol 1950. Bueno, como se diga en portugués. Tal era el ambiente triunfalista que incluso el presidente de la FIFA, Jules Rimet, llevaba un discurso en el bolsillo derecho de su chaqueta en homenaje a los campeones brasileños, escrito en portugués. Sí, así como lo escuchan, en portugués. Le aguamos la fiesta. La diferencia entre ambos equipos no era excesiva, si bien los brasileños partían como favoritos por la superioridad de su ataque y por su condición de país anfitrión. Los equipos brasileño y uruguayo, así como el árbitro inglés George Reader, fueron recibidos en el estadio Maracaná por casi 200.000 personas. En el vestuario, el seleccionador charrúa Juan López Fontana pidió a sus hombres que jugaran defensivamente para evitar una derrota humillante. Cuando López se retiró, Obdulio Varela les reclamó justo lo contrario. Juancito es un buen hombre, pero ahora se equivoca. Si jugamos para defendernos, nos sucederá lo mismo que a Suecia o a España. Brasil dominó por completo la primera parte y los uruguayos mantuvieron la portería en cero gracias a las atajadas de Roque Gastón Máspoli. Tras la reanudación, Piazza anota el 1-0 para el júbilo del público local. Varela detuvo el ritmo al reclamar al árbitro un fuera de juego inexistente con el que querían restar tensión a la situación. A partir de ese momento, los charrúas se multiplicaron. En el minuto 66, Alcides Gigia
escapa por la derecha y tras simular que iba a patear al arco, optó por un pase al medio del área, donde el ingreso sin marca de Juan Alberto Schiaffino le permitió igualar. Y en el minuto 79, Gigia superó la marca a Bigode, amagó tirar el centro y logró que el arquero Moacir Barbosa dejase un resquicio en el palo derecho. De esta forma, patea rasante y logra batirlo en un tiro raso. Ese tanto suponía el 2-1 definitivo y Maracaná quedó en completo silencio, tal y como se ha recordado por el propio Gigia. Solo 3 personas en la historia han conseguido hacer callar al Estadio Maracaná: el Papa, Frank Sinatra y yo. Los brasileños buscaron el empate por todos los medios posibles, pero ya era demasiado tarde. George Reader pitó el final y los uruguayos fueron los únicos en celebrar. La mayoría del público y futbolistas locales salieron en silencio, apenados por la oportunidad perdida. Tal era la conmoción que Jules Rimet aseguró haberle entregado la Copa de la Victoria al capitán Obdulio Varela casi a escondidas. La prensa calificó lo sucedido de maracanazo y desde entonces este partido pasó a ser recordado como uno de los más importantes de la historia del fútbol. El maracanazo causó una tremenda conmoción entre los brasileños que no esperaban perder su propia Copa Mundial. Los aficionados salieron de Maracaná llorando y en Río de Janeiro se registraron incidentes reseñables. Durante los días siguientes, los periodistas y responsables deportivos del país se dedicaron a analizar las causas del resultado. La obra de referencia es el libro de Anatomía de una derrota, obra de Paulo Perdigao, que menciona que el gol del uruguayo Gigia sigue siendo el gol más famoso de la historia del fútbol brasileño. Esto se debe a que ningún otro trascendió su estatus de acontecimiento deportivo en la historia. Entre las causas de la derrota brasileña suele apuntarse a la preparación previa y a la enorme presión social. El seleccionador Flavio Costa trasladó la concentración en la fase final al Estadio San Januario, donde sus jugadores no dejaban de ser interrumpidos por políticos, patrocinadores y otras personalidades. La estrella Cicinho también echó la culpa al sistema táctico, incapaz de contrarrestar el juego uruguayo. Algunos futbolistas fueron usados como cabeza de turco para explicar la derrota. El caso más relevante fue el del arquero Moacir Barbosa. Muchos lo criticaron el resto de su vida por no haber detenido el disparo de Gigia. En una entrevista llegó a declarar: "La pena máxima en Brasil por un delito son 30 años, pero yo he cumplido condena durante toda mi vida por lo que hice". Bigode y Juvenal Amarijo, también señalados, no volvieron a la convocatoria nacional en las próximas ediciones. Pese a todo, Flavio Costa fue uno de los primeros en señalar que el maracanazo sería un punto de inflexión para todo el fútbol brasileño, algo que con el paso del tiempo se ha demostrado. El primer título intercontinental de Brasil fue la Copa Mundial de 1958 y desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en una potencia mundial de este deporte. La Confederación Brasileña de Deportes decidió que la selección debía prescindir de su tradicional indumentaria, al estar asociada con la derrota de 1950. Para elegir la nueva, el diario Correio de Manhã organizó un concurso bajo la condición de usar todos los colores de la bandera de Brasil. El diseño ganador fue obra de Aldir García Schelle. Era un joven nacido en Río Grande do Sul que propuso una camiseta amarilla con cuello verde, pantalón azul y una franja blanca y medias blancas y azules. La nueva camiseta se usó por primera vez el 14 de marzo de 1954 en un amistoso contra Chile que los brasileños ganaron 1-0. Desde entonces, a la selección brasileña se la conoce como el sobrenombre de Canarinha, por canarios, o verde amarela. Damos fin al resumen histórico del cuarto Mundial de Fútbol disputado en Brasil 1950. Para el próximo video vamos a hablar del quinto Mundial organizado por la FIFA que se disputó en Suiza en 1954. Como siempre decimos, tu opinión, sugerencias y comentarios son bienvenidos, así que hacenos saber qué tenés en mente. Para ello, comentá, contactanos, sugerinos temas de investigación y por supuesto,
Seguinos en las distintas plataformas, activando como siempre las notificaciones para que se enteren primero cuando subimos material nuevo o bien cuando estamos en transmisión de en vivo. Los invitamos a que vean nuestro contenido del canal. Si les gusta, obviamente pueden suscribirse y compartir. Beso, abrazo fuerte y grande. Muchas gracias. Hasta pronto. Nos seguimos viendo. ¡Vamos arriba!